Hola hermanos amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. En este video vamos a hablar de una profecía mayor, la cual es ignorada por millones y millones de personas que dicen que ser creyentes de la fe cristiana. Es más, muchos de los críticos que quieren probar que la Biblia es un libro equivocado, podrían utilizar lo que parece el incumplimiento de esa profecía como una prueba que el libro es falso. Y obviamente estoy hablando de Génesis 48, verso 19. Y esta profecía es muy importante en muchos niveles. Y es fascinante porque inclusive hasta los escépticos más críticos de la Biblia, quienes no aceptan la visión tradicional de que el libro fue escrito 1400 a.C., ellos rotundamente argumentan que no. Tal vez se escribió en el año 900 y otros críticos dicen no, de acuerdo al arte literario y la estructura del libro, eso tuvo que haberse escrito en el año 450 a.C. Y bueno, ellos tienen derecho y tienen sus argumentos por cual creen sus posiciones. Pero eso no importa, porque sea como sea cualquier tipo de posición, podría uno argumentar que todos están de acuerdo que el libro como mínimo tiene 2500 años escrito. Y quiero aclarar que estaba hablando originalmente exclusivamente del libro de Génesis. Ahora, ese número de 2500 años escrito, ese le aplica a todo el libro del Antiguo Testamento. Y ciertamente hay muchas cosas para hablar del libro, pero hoy quiero enfocarme en Génesis 48, verso 19. Y ese es ese momento crucial cuando Jacob, quien también se conocía como Israel, iba a pasar sus bendiciones. Bendiciones que originalmente él había recibido de su padre y su padre lo había recibido de su abuelo, quien la recibió de Dios. En Génesis versículo 17, verso 5, está una de esas profecías o una de esas promesas. Pero el enfoque está en Génesis 48, verso 19. Y es que enfrente de Jacob se encuentran los dos hijos de José, que son Efraín y Manasés. José, a propósito, puso su hijo mayor enfrente de la mano derecha de Jacob. Pero Jacob cruzó sus manos, donde puso su mano derecha en la cabeza del hijo menor y su mano izquierda en la cabeza del hijo mayor. Y José se alarmó y le dijo: Padre, ¿qué vas a hacer? El mayor se encuentra en tu derecha, no en tu izquierda. Cruzaste las manos por equivocación. Y Jacob le dice a José exactamente lo que está en el verso 19. Lo sé, hijo mío, lo sé. Y hablando del hijo mayor, y en ese momento él tenía su mano izquierda en la cabeza del hijo mayor y dijo: también él será un pueblo y será engrandecido. Pero con su mano derecha en la cabeza del hijo menor, quien era Efraín, dice esto: pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. ¿Cuántos de nosotros y cuántas personas que nosotros conocemos que dicen que han leído todo el Antiguo Testamento han pasado por este verso, lo han leído y han fallado a comprender lo que está en esos versos? Lo que se estaba promulgando ahí era ambos, profecía y al mismo tiempo bendiciones. Y era algo tan serio que por eso era que José estaba tratando de corregir el error antes de que alguna palabra saliera de la boca de su padre. Pero las bendiciones fueron dadas, donde el hijo mayor, Manasés, iba a ser un pueblo y que iba a ser engrandecido. Y que el hermano menor, conocido como Efraín, iba a ser una descendencia que formaría una multitud de naciones. Y es importante recordar que esta no es una promesa condicional. La bendición que fue puesto en esos dos jóvenes correctamente le pertenecía a Jacob, por lo tanto él tenía la autoridad de traspasar esa bendición. Y presento Génesis 22, versos 15 al 18, donde el ángel del Eterno está hablando con Abraham. Y el verso 16, eso es fuego, eso es cosa caliente, hay que ponerle atención. Lean cuidadosamente lo que ese verso dice. Por mí mismo he jurado, dice el Eterno, porque cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo,
De cierto bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Este verso 17 describe una promesa física para los descendientes ¿de quién? De Abraham. Y repito una vez más, es para los descendientes físicos. Estos versos están diciendo que los descendientes iban a ser tan numerosos que sería fácil identificarlos. Porque si hubiese sido un grupito de, no sé, de 100 o de 200 o de 1 millón o de 30 millones, eso sería un numerito nomás para llenar una nación pequeña. Segundo, deberían poseer las puertas de sus enemigos. Si ese pueblo numeroso no llegase a cumplir ese requisito, entonces Dios, sus promesas de nada servirían, porque si Él jurase por su propio nombre y no las cumpliera, ¿de qué serviría esa promesa? Ahora, el verso 18, y del cual no voy a comentar más, es una promesa espiritual. Y todas las naciones de la tierra serán benditas de acuerdo a esa promesa. Hoy en día esa bendición hacia todas las naciones solo se está cumpliendo en una escala muy menor. Durante el reino milenial se va a expandir a todas las naciones y después del milenio a toda la humanidad que vivió y que en este momento está esperando la resurrección de la restauración. Y antes de seguir, vuelvo a aclarar, la cristianidad tradicional enseña que Dios está llamando a las naciones en este momento. Y háganse la pregunta honesta, a través de la historia o en el presente, ¿qué nación en su totalidad se ha convertido a Dios? Ninguna. Y este es un punto teológico muy difícil para la iglesia tradicional. Porque la escritura claramente enseña que antes de la fundación del planeta, Dios seleccionó y escogió unos pocos, los cuales están siendo llamados hoy en día. Pero ¿qué pasa con el resto? Comparemos la nación de El Salvador y la nación de Taiwán. El Salvador tiene 6.6 millones de habitantes, de los cuales el 40% son católicos y el otro 40% más o menos son protestantes. Eso significa que de esos 6.6 millones, alrededor 5 millones son de algún tipo de fe cristiana. Algunos argumentarían, si ve, ahí hay bendición, casi la gran mayoría de esa nación se salva, solamente el 20% se pierden. Y eso es hipotético porque en las iglesias de Dios enseñamos que esas dos fees están erradas, ya que ellos no guardan, o mejor dicho, están en contra de la ley de Dios. Y por lo tanto, entonces, no califican para tener el Espíritu Santo, ya que solo aquellos que practican la ley de Dios pueden obtener el Espíritu de Dios. Claro, hay otros requisitos como arrepentimiento, fe y cosas como esas, pero ese no es el punto de este video. Ahora si lo comparamos con la nación de Taiwán, que es una isla pequeña con 23 millones de personas. Y si sumamos los protestantes, los cristianos y los católicos, a duras penas dan el 12 o el 13%, o sea, menos de 2 millones de personas. En ese escenario hipotético, técnicamente la gran mayoría de esa nación se perdería, más de 20 millones de personas. ¿Y por qué? ¿Porque Dios no los escogió desde el principio de la fundación del mundo? Y esa es una pregunta válida que muchas personas escépticas le hacen a los creyentes de la fe cristiana. Es cierto que Dios quiere que toda la humanidad en este momento obedezca su ley básica, y el mundo en rebeldía no lo quiere hacer. Pero eso no quiere decir que Dios le está dando la oferta de vida eterna a cada persona en el planeta en este momento. Al contrario, muy pocos han sido llamados. Con eso dicho, esos pocos sumados a través del planeta son muchos, pero la cifra no llega a millones. Entonces es un punto de perspectiva. De todas maneras, es muchos. Y si Dios te ha llamado a ese gran honor, debes tener cuidado porque no todos van a coronar. Recuerda, Jesucristo fue bien claro, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pero bueno, la profecía bien afirma que la bendición es para todas las naciones. Así que lo que Jesucristo hizo a través de su vida y en la cruz, solo fueron requisitos esenciales para que en un futuro Dios pueda completar o cumplir esta profecía. Es increíble que en estos dos versos 17 y 18, y que cuando uno lo lee casualmente es fácil pasarlos por alto y no darse de cuenta de que Dios hizo unas promesas inmensas a un pueblo específico y una promesa general
para todos los pobladores del planeta. Pero regreso a hacer enfoque en las profecías físicas que eran para los descendientes físicos de Abraham. Y quiero hacer referencia al capítulo 12 del libro de la llave maestra de la profecía. Y en particular estoy citando una de las versiones más antiguas en español. Esta es de 1983, sí, más de 50 años. Y lo que me encanta de esa versión es que las cosas que decía que iban a suceder y lo que hoy podemos verificar a través de las noticias concernientes la geopolítica de las naciones anglosajonas, Europa, es impresionante. Pero voy a ser cuidadoso y no desviarme y mantenerme enfocado en lo que parece un problema teológico concerniente Génesis 48, verso 19. Y es que en sumadas cuentas Dios le dio la profecía a Abraham, bueno, la promesa, y esa promesa, o bueno, mejor dicho, promesas físicas para los descendientes. Abraham se la pasó a su hijo Isaac, y de Isaac pasa a Jacob. Y en Génesis 48, Jacob la está distribuyendo a las 12 tribus y aquí vemos la sección principal de esa promesa. Cuando Jacob la está transfiriendo a Efraín y Manasés. Y entonces ahí viene lo que parece un problema, porque algunas personas dicen que aquí se gastó tinta innecesariamente porque se escribieron unas cosas que no tienen sentido, las cuales nunca se cumplieron. Y otras personas solamente leen estos versos y dicen, yo no entendí, y tal vez no es tan importante, y cuando yo llegue al cielo tal vez me acuerde de preguntarle a Dios de qué era que estaba hablando eso. Bueno, ese grupo dejémoslo a un lado. Ahora miremos lo que las personas que leen esa profecía y que se dan de cuenta del problema teológico que crea si aparentemente esta profecía no se cumplió. Y presento estas imágenes de un foro. El título es Génesis 48, verso 19. Es otra profecía fallida en la Biblia. Y después de citar el verso bíblico, la persona afirma muy confiadamente, evidentemente esto nunca ocurrió históricamente. Según el relato bíblico, Efraín era la potencia dominante dentro del reino del norte de Israel, pero perdió todo su poder tras su destrucción a manos de los asirios. Posteriormente, los efraimitas persistieron como los samaritanos, una pequeña nación sin poder oprimida repetidamente por judíos, romanos, musulmanes, etc. Y concluye, por tanto, Efraín nunca llegó a ser una multitud de naciones en ningún sentido significativo. Y bueno, esta persona comete sus errores, pero efectivamente sumariza que sí, Efraín no fue gran cosa antes del tiempo de Jesucristo. Mas, sin embargo, tenemos un defensor de la Biblia. Y este argumenta que la conclusión anterior está equivocada porque lo que Josué quería dejar aclarado era que los descendientes de Efraín serían más prominentes que los de Manasés. Y afirma que es cierto que Efraín acabó siendo sinónimo de Israel en su conjunto. Pero acepta que sí, ellos también fueron deportados y se convirtieron en una tribu perdida. Pero dice, no, todo está bien porque hoy en día hay desde samaritanos hasta judíos y personas en la India que afirman descender de Efraín. Y aclara esta persona, es que no se trata de poblaciones numerosas, como dice la Biblia, sino sin duda son tribus distintas y podrían ser tan grandes como algunas naciones que existirían en la época de esta profecía. Y bueno, ciertamente esta persona está tratando de hacer lo que se llama gimnasia mental para acomodar y de alguna manera demostrar que la escritura no se equivocó. Y otro comentario de una persona distinta dice, además en el siglo XIII hubo un grupo que decía descender de las 10 tribus. Mire, ahí está. Además, esa persona trata de argumentar que solamente 27.000 israelitas fueron exiliados y escribe otras cosas que las presenta en pantalla y la verdad no sé cómo es que él piensa que lo que escribe ahí de alguna manera apoya que Génesis 48 verso 19 es una profecía cumplida.
Y aquí hay otro comentario donde la persona dice prácticamente, no, esa profecía es una referencia a que Efraín iba a ser más numeroso que Manasés y ya, eso es todo. Y como eso sucedió históricamente, entonces ahí no hay problema. Y la persona lo tomó bien en serio, que fue y buscó unos números y los presentó ahí concernientes de unos censos. Y hay otro punto de vista, y esa persona está tratando de defender la profecía, en cierta manera argumentando que no, lo que significa es que Efraín se esparció por el mundo y hay muchas personas en diferentes países que contienen sangre o genética de Efraín. Y bueno, no leo más de eso. El punto es que si Génesis 48, verso 19 nunca se cumplió en la historia, la fundación bíblica se desborona. Si Dios no pudo cumplir la parte física de la profecía, entonces ¿qué garantías Él nos puede dar de que va a cumplir la parte espiritual de ese mismo pacto? Al fin y al cabo, Él juró ambas cosas bajo su propio nombre. Un billete de efectivo es solo válido si está impreso correctamente por los dos lados. Entonces, aunque no parezca tan importante, Génesis 48, verso 19 debe cumplirse. Sabemos que Dios tenía buenas intenciones, el texto es claro. Y de la misma manera en la vida hay personas que prestan dinero y ellos tienen la intención de pagar. Pero a veces la vida no le sonríe a uno y las cosas se ponen tan difíciles que inclusive sobrevivir es un problema. A tal punto que esa persona pues no tiene para pagar inclusive esas promesas que hizo. Y es que, ¿cómo va a pagar lo que no tiene? Y en este punto Dios hizo dos promesas. Entonces uno asume que Dios tiene la capacidad de cumplir esas promesas. Pero si a Él le quedaron grandes cumplir la parte A de esas promesas, o sea, las promesas físicas, ¿cómo podemos creerle a ese mismo Dios que Él va a hacer cumplir la parte B y que es traer bendiciones a todas las naciones? Y las promesas en el verso 17 son gran cosas, pero la magnitud de las promesas en el verso 18 van en una magnitud que muchos escépticos dicen, no, es que eso es imposible de cumplir. Y es cierto que ojo no ha visto lo que Dios tiene preparado para la humanidad. Y eso significa toda, no los poquitos miles por aquí, miles por allá y así nomás. Porque si no, entonces diría, en tu simiente será bendecido unos pocos en las naciones por aquí y por allá. Y no sería nada diferente de los élites de hoy en día, que los cuales ellos, bueno, tienen sus comodidades y muchas personas a través de la nación están pasando necesidad. O sea, unos pocos viven cómodamente y el resto, pues ellos tienen que preocuparse de cómo van a sobrevivir mañana. Entonces, aunque no parezca, estas profecías son de esas que hacen o deshacen la Biblia, donde Dios tiene buenas intenciones y tiene la capacidad de hacer cumplir las profecías, o sencillamente es un Dios que tiene la buena intención, pero no la capacidad de hacer cumplir las promesas. Pero afortunadamente nosotros sabemos que Dios no miente y Él sí puede cumplir todas las promesas que da. Y la promesa en el verso 17 no es excepción. Y lo que sí es excepción de todos los predicadores y maestros de la cristianidad tradicionales es que ellos no enseñan esta básica verdad bíblica y por tanto ellos son incapaces de correctamente entender las profecías concernientes al fin de la era. Y es triste porque Herbert W. Armstrong, bueno, al menos él enseñó que una mitad o una tercera parte de la Biblia era profecía. Y la verdad es que el Antiguo Testamento es mucho más grande que el Nuevo Testamento. Y muchas páginas de muchos capítulos en el Antiguo Testamento, bueno, son profecías y muchas personas las leen con intenciones honestas, pero cuando terminan de leerlas no les ven la importancia, la relevancia y ellos entienden que son como unas historias apartadas y con muchos detalles, pero no parecen tener una conexión, hasta el punto que algunos han teorizado que la gran mayoría de las profecías en el Antiguo Testamento eran condicionales. Pero como la condición no se cumplió, entonces por lo tanto esas profecías nunca se van a cumplir. Y por lo tanto los libros de Isaías, de Jeremías, Ezequiel y los profetas menores, es como si la gran mayoría de todos esos textos están escritos para una realidad alterna a la cual
pudo haber sucedido, pero no va a cumplirse de tal manera. Ahora, hay grupos como los Testigos de Jehová que ellos toman escrituras como por ejemplo Isaías capítulo 2 y capítulo 11 y lo integran dentro de su creencia. Y ellos son muy confiados en que creen que tienen el rompecabezas profético armado correctamente. Pero cuando tratan de encajar Zacarías capítulo 14 no cuadra. Y ese es un ejemplo de todos los ejemplos fallidos que han tratado de utilizar gimnasia bíblica para tratar de apoyar sus puntos de vista. Si tú quieres entender todas las profecías que se encuentran en el libro y poder armonizar tanto las profecías del Antiguo y el Nuevo Testamento y poder armar en su totalidad ese rompecabezas profético, es necesario que empieces a armarlo de la manera correcta. Y ciertamente el libro de Génesis, bueno, está en el principio y nos lleva en sus capítulos finales a hablarnos de una profecía que era imperativa que se debía cumplir. Primero establece el punto. Si esa profecía no se cumplía, entonces la Biblia en sí no vale nada, porque estaríamos leyendo acerca de un libro inspirado por un Dios el cual no pudiese haber cumplido sus promesas. Y segundo, porque nos da la habilidad de entender el completo entorno profético del fin de la era. Y por eso en español Herbert W. Armstrong tituló su libro La llave maestra de la profecía. Y una copia digital del libro original es fácil de conseguir. Nosotros no lo distribuimos. Sí tenemos una versión moderna titulada Tribus Perdidas y Profecías. Ese sí lo puedes descargar de nuestra página de internet. Y voy a argumentar que nuestro libro, bueno, es mucho más detallado y mucho más completo que el libro original de Herbert W. Armstrong. Porque además de incluir los descubrimientos de Herbert W. Armstrong, también incluye lo que Dios le ha enseñado a la iglesia desde ese entonces. Más sin embargo, de aquí al final del video, solamente voy a hacer referencias a ese libro que fue escrito hace más de 50 años. En esta imagen presento un resumen. La promesa era pasada por la primogenitura y José no era el hijo primogénito de Jacob, pero de acuerdo a Primera de Crónicas capítulo 5 versos 1 y 2, explica cómo la primogenitura pasa a José, y eso en título porque en sí fue otorgada a los hijos de José, como ya deben estar cansados de que yo les muestre Génesis 46 versos 19. Y el verso 17 del capítulo 22 es relevante porque de allí es donde viene la promesa. Ahora, la Biblia da a entender que si Israel hubiese obedecido, Dios hubiese entregado las promesas cientos de años antes que Jesucristo hubiese aparecido. Y estoy hablando de la promesa física. En el 6º capítulo del libro enseña que en el periodo de las monarquías las 12 tribus fueron divididas en 2 reinos. 10 tribus al norte que incluían la tribu de Efraín y Manasé, y al sur solo 2 tribus que eran la tribu de Judá y Benjamín. Y bueno, al parecer toda la tribu de Levi también se les unió. La bendición de la progenitura física y las bendiciones asociadas solo le pertenecían al reino del norte y más específicamente a la tribu de Efraín y Manasé. Las 10 tribus del norte, las cuales se separaron, formaron lo que se llama la casa de Israel. Y eso tiene su lógica porque Jacob, quien su nombre oficialmente había sido cambiado por Dios a Israel, él puso su nombre en los hijos de Josué, o sea, Efraín y Manasé. Desde ese entonces las 2 casas han estado divididas. Está la casa de Israel y la casa de Judá. Y sabemos proféticamente que eso va a continuar así hasta su culminación cuando se cumpla Ezequiel 37. Recordemos que la parte física de la promesa de Dios tenía que cumplirse dentro de las tribus de Efraín y Manasé. Pero sabemos que las tribus del norte en la Biblia son acusadas de idolatría y rebelión y desecharon la ley de Dios. Por tanto, el libro explica la advertencia encontrada en Levíticos 26. Y es que Dios los advirtió a esos israelitas que si se continuaban en su rebelión y no cumplían los mandamientos, que Él los castigaría 7 veces más por sus pecados. Y eso está en Levíticos 26, verso 18, otra vez en el verso 21, otra vez en el verso 24 y finalmente en el verso 28.
La posición de Herbert W. Armstrong es que la palabra veces no haya que tratarla como una intensidad, sino como una unidad de tiempo. O sea, que en vez de recibir un castigo, vas a recibir ese mismo castigo por la cantidad de 7 veces más. Ahora, dije unidad de tiempo. ¿Y qué es un tiempo? Si utilizamos Daniel o si es más cómodo Apocalipsis, el capítulo 12, verso 6, y analizado en contexto con el verso 14, nos damos de cuenta que allí se habla de 3 años y medio, donde un tiempo corresponde a un periodo de 360 días. Y en cuestiones mayores de profecía, sabemos, de acuerdo a Números 14, verso 34 y Ezequiel 4, verso 6, que existe el principio de un día por año. O sea que un tiempo es un periodo de 360 años. Pero como es 7 veces más ese mismo periodo de tiempo, así que de allí sale un periodo de tiempo de 2520 años de castigo. Se cree que en el año 931 a.C. la casa de Israel entró en rebeldía y Dios trató con ellos por 210 años. Al fin, ese pueblo no respondió, continuó en su idolatría, así que Dios los castigó y el castigo comenzó en el año 721 o 22 a.C. Eso significa que el castigo duraría hasta el fin o comienzos del año 1800 de nuestra era, o sea, alrededor de hace 226 años atrás. Y bueno, muchos dirán, pero bueno, muy bonita la matemática, pero ¿cuáles eran las promesas? ¿Qué era lo que se le iba a entregar a ese pueblo? Y una vez más, estamos hablando de promesas físicas, no de las promesas espirituales. Primero, un imperio, que sería una multitud de naciones. Eso proviene directamente de Génesis 48, verso 19. Y de ese mismo verso bíblico, otra nación independiente, la cual debería ser por sí solo un gran pueblo. A partir del año 1800, Inglaterra es la única que figura en la primera parte. Porque, bueno, era una mancomunidad donde era pues Inglaterra, Canadá, Australia, Nueva Zelanda e inclusive controlaba Sudáfrica y la India. Por otra parte, los Estados Unidos de América, que es una gran nación y relacionada porque los descendientes y fundadores de esa nación también vienen de Inglaterra. Por eso es la coincidencia que todas esas naciones hablan inglés. Ahora, basado en Génesis 22, verso 17 y 24, verso 60, estipulaba que la promesa incluía que ellos iban a poseer la puerta de sus enemigos. Y bueno, Armstrong interpretó eso como que ellos iban a controlar el acceso físico de los lugares o estrechos de puertos comerciales más importantes del mundo. Lo cual, siendo escéptico o no, es la interpretación más sensata concerniente a esos versos. Y efectivamente, algo que nunca había sucedido en la historia de la humanidad, que un pueblo controlase sean islas o canales o estrechos o puertos comerciales tan importantes como por ejemplo el canal del Suez o el estrecho de Gibraltar o el canal de Panamá o Singapur y Hong Kong. En este mapa presento territorios que fueron controlados por Estados Unidos o Gran Bretaña en algún momento. Y en este momento estoy presentando imágenes de los lugares claves que estos pueblos llegaron a controlar o que todavía en algunos casos continúan controlando. Ahora, pasando a Génesis 27 versos 28 y 49 versos 22 al 26, a esos pueblos se les prometió el grosor de la tierra, el rocío del cielo y la abundancia de alimentos. Y Herbert W. Armstrong interpretó como lo mejor de la tierra y riqueza nacional y efectivamente los recursos naturales que esos pueblos recibieron fue los que les permitieron a ellos subir a ese gran liderazgo. Y a pesar de todos sus problemas y deudas que tienen todavía, esas naciones son consideradas como naciones ricas. En el libro, Herbert W. Armstrong argumentó que esas naciones estaban en declive y todavía continúan en declive. Y
Ciertas personas dirán, bueno, no, es que Herbert W. Armstrong miró a la geopolítica actual de su momento y miró esas profecías y las forzó, aunque bueno, no había que forzar mucho porque caían como anillo al dedo. Y en ese libro Herbert W. Armstrong advirtió, y recuerden que él escribió ese libro, bueno, la versión con la que estoy haciendo referencia es de 1983, él hablaba de la venidera Estados Unidos de Europa. Bueno, se equivocó en nombre, porque hoy en día la llamamos es la Unión Europea. Y aclaro que en el libro, en la versión en español, el traductor lo tradujo una Europa unida. Pero en esos días, e inclusive tengo este sermón de referencia de 1982 de noviembre, donde lo llama los Estados Unidos de Europa. Un proyecto que en ese entonces, bueno, las personas hablaban de él, pero nadie creía que era posible. Y él fue enfático en su libro de que el motor de esa Unión Europea iba a ser Alemania y que Inglaterra no podía formar parte de él. Y podríamos argumentar que él se equivocó hasta que no, porque Inglaterra salió de la Unión Europea. Y bueno, todo el mundo tiene derecho a su opinión y escépticos los hay, pero hay que respetar que el libro fue escrito, bueno, las versiones originales fueron escritas en el año 1941. Pero en inglés la copia más antigua que he podido conseguir es del año 1967 y en español la copia más antigua que he podido conseguir es la de 1983. Y bueno, tristemente en el área hispana el libro es desconocido por muchos y muchas personas argumentan, bueno, profecía no importa porque profecía de todas maneras en un tiempo se va a acabar, lo que importa es la fe y la obediencia hacia Dios. Pero ahí está el otro detalle que es muy importante y es que ambas casas, la casa de Judá y la casa de Israel, fueron castigadas por desobediencia a la ley de Dios. En el caso de Israel del Norte sabemos que ellos cambiaron los días de celebración de las fiestas del Señor o del día de descanso. Y eso enfadó extremadamente a Dios e inclusive una de las críticas más contundentes que Dios tiene en contra de esos pueblos antes de su castigo era que ellos no estaban guardando el día de descanso, su reposo. No es nuestro reposo, es el reposo del Señor. Pero hoy en día tenemos los expertos que saben muchísimo, pero que ignoran la importancia de Génesis 48, verso 19, y hablan de obediencia hacia Dios y el amor hacia Dios, pero cuando se habla acerca de guardar la ley de Dios o de guardar sus mandamientos, ellos los encajan en una cajita con título judío y le llaman, esas son las reglas judías, como si se tratasen solo de reglas para las casas de Judá. Y ese es parte del error, porque ellos creen que saben de lo que están hablando y su comprensión del Antiguo Testamento es limitado, y por eso es que aquí presento Amos capítulo 5 verso 28 que dice, y leo de la Biblia de las Américas que dice, aborrezco, desprecio vuestras fiestas, tampoco me agradan vuestras asambleas solemnes. Y se atreven a decir una barrabasada como que, mire, si ve, ahí dice que Dios no quiere las fiestas del Señor. Primero que todo, no está diciendo que Él aborrece o desprecia sus fiestas, dice las fiestas de ellos. Pero aquellas personas que deciden estudiar acerca de la distinción de las dos casas, sea la casa de Judá o la casa de Israel, y el por qué fue que Dios decidió castigarlos, uno se da de cuenta de que ellos, y especialmente la casa de Israel, ellos modificaron y cambiaron las fechas en que se celebraban ciertas celebraciones hacia el Señor. Entonces ya no eran las fiestas del Señor. Y bueno, voy a aclarar que este video es un video incompleto, pero lo hacemos con la esperanza de que el televidente se anime a indagar acerca de Génesis 48 verso 19 y la división de las dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel. Y con eso la persona va a entender por qué fue que el reino de Asiria conquistó a Israel del norte y se los llevó.
Eso sucedió alrededor del año 721 antes de Jesucristo. Y 120 años después, entonces es cuando Babilonia conquista el reino del sur, que es la casa de Judá. Y las bendiciones físicas dadas en Génesis 48, verso 19, no le pertenecían a Judá. Y una vez que la persona entienda el libro en su totalidad, va a poder entender por qué era que Herbert W. Armstrong enfáticamente aseguraba que el Reino Unido y los Estados Unidos de América van a ser castigados por una Europa unida liderada por Alemania. Esa idea fue constantemente publicada en los años 50 y 60 en diferentes revistas, pero en ese libro, y presentó las páginas, Herbert W. Armstrong estaba muy seguro de lo que estaba escribiendo, concerniente la identidad de Alemania y la identidad de los Estados Unidos y el Reino Unido en la profecía concerniente el fin de la era. Pero dejo eso ahí. Ahora, concerniente Levítico 26, sabemos que ha tenido dos propósitos proféticos. Primero, la lista de eventos que tuvo que sufrir la casa de Israel acercándose al año 721 a.C. Segundo, encodificado en ciertos versos claves, anunció el veredicto que Dios dio concerniente a retener la promesa y que no la iba a entregar a la casa de Israel sino hasta principios de los años 1800, o sea, hace 226 años atrás aproximadamente. Pero es muy posible que un tercer uso estamos al principio de él, y es que las naciones anglosajonas, o sea, las que hablan inglés, sufran parte, si no todas las maldiciones que están listadas antes de su caída. Como pasen los siguientes años, ya nos daremos de cuenta si esa tercera aplicación es una aplicación válida para esos versos, concerniente a los descendientes modernos de la casa de Israel. Hasta aquí este video, gracias por su tiempo.